Ok. Ok, bueno, bienvenidas y bienvenidos a este cuarto webinar de la serie Sociocracia y Movimiento de Transición. Iniciamos el 19 de abril, luego 5 de mayo, 19 de mayo y hoy el 2 de junio con nuestro querido invitado Pablo Viloch, pero quería presentarles, hoy tenemos entonces cómo codiseñamos sociedades regenerativas, una visión sistémica desde la sociocracia y movimiento de transición. Quiero presentarles al equipo que hemos hecho esta primera serie de webinars de sociocracia y movimiento de transición. Pues mi nombre, Juliana María Medina Figueroa, nací en Colombia, estoy en Chile, moviendo cosas acá en temas de creatividad, sustentabilidad, regeneración, docente, facilitadora, consultora, y pues tengo tenido la oportunidad de estar en espacios comunes con varios de los que están aquí presentes. Y bueno, con Roberto y con Beatriz nos encontramos también en estos espacios de sociocracia, en un webinar hace un tiempo, y ahí nos pusimos de acuerdo y emergió esta iniciativa. Entonces les quiero presentar a Beatriz Arjona. Ella hace parte de Casualidad. Pues preséntate tú, Beatriz, que... Bueno, pues buenos días para todos y todas. Soy Beatriz Arjona, colombiana, integrante de Sociocracia Práctica, el círculo hispanoparlante de SOFA, Sociocracia for All, desde la cual estamos organizando esos conversatorios, muy involucrada con el movimiento de transición, ecoaldeas, permacultura, y feliz de estar tejiendo este espacio de puente entre estos dos caminos que amo profundamente. Gracias. Y Roberto, de Transición México. Pues gracias a todos de participar y pues yo soy Roberto, soy italiano, pero vivo en México y hago parte de Transición México. Y recientemente me he entrado en la red de Sopra de Sociocracia Práctica y también estoy colaborando con Sofra Italia en este momento. Y pues es un gusto estar aquí y gracias Juliana, te regreso la palabra. Bueno, muchas gracias y obviamente, ni más ni más, a nuestro invitado especial, nuestro querido Pablo Village. Es socio facilitador de Global Minds, es máster en liderazgo estratégico para la sustentabilidad, DTH Studio, Team Coach de equipos emprendedores, Team Academia Finlandia, diplomado en Relaciones Internacionales de la Universidad Alberto Hurtado de Chile, especialización en Gestión Intercultural del Tecnológico de Monterrey, México, licenciado en Dirección de Empresas, Universidades de Deusto, es docente en temáticas de liderazgo, sustentabilidad y conflictos en la UC, en la UNAD, en la Universidad del Desarrollo, en la Universidad Adolfo Ibáñez y la USD. Facilitador de procesos colaborativos para un futuro regenerativo. Y no está ahí más que también es una excelente persona, excelente ser humano, excelente amigo. Así que, Pablo, no sé si quieres agregar algo más. Bienvenido, Pablo. Somos todos. Muchas gracias, Juliana. Quiero confirmar si me escuchan bien. Sí, te escuchamos perfectamente. Estoy conectado desde el teléfono y desde el computador, por si acaso falla uno de los dos. No, muchísimas Bien, gracias. pues dicho esto y agradeciendo primero pues, la invitación al equipo anfitrión, convocante, a Roberto, Juliana y también a todos los participantes que veo que se han sumado desde distintas partes. Un saludo a las caras conocidas y también un saludo a las caras nuevas. Me alegra mucho poder estar conversando hoy día de estos temas con ustedes. La verdad que quiero partir declarando que siento que me queda un poco grande el título, ¿no? Siento que es un título demasiado grande y quiero declarar que no vengo acá a traer las respuestas a esa magna pregunta. Creo que es una pregunta gigante, de cómo diseñamos sociedades regenerativas y creo que
que no se puede ser experto en todo. Entonces, mi Pero no te... intención acá es quizá pensar en voz alta, es reflexionar un poco respecto a lo que gatilló en mí esa pregunta y declarar como, bueno, no vengo con las respuestas claras, Claro, sino Pablo, quizás entonces, a traer nuevas preguntas. qué bueno, Pablo. Entonces, antes de empezar a que Pablo nos induzca en este proceso de reflexión, queríamos hacer una pequeña presentación entre nosotros, así que nos vamos primero a presentarnos en estos como 3 minutitos. Vamos quisiera confirmar si Roberto están para que nos lleves a unos breakout rooms. Pues para nosotros es nos sería súper interesante poder hacer una ronda y escucharlos a todos, pero creo que presentarnos en grupos pequeños es muchísimo más efectivo y cercanito, así, lo más cerquito a un cafecito rico de, hola, ¿cómo estás? 3 minutitos. Entonces, Roberto, quiero confirmar si está perfecto. Vamos a ir a unos breakout rooms donde nos vamos a presentar en grupitos pequeñitos y volvemos. Son menos de 5 minutos, así que vamos. Ya todos pueden aceptar. Vamos a hacer para conocerlos un poquito más, a ver quién nos están acompañando. Ah, ok, ya empezaste, ok. Bienvenidos y bienvenidas de nuevo, me alegra que se sigan conectando. Para conocerlos un poquito más, espero que hayan tenido una muy buena ronda pequeñita de presentación entre ustedes. Siempre es bueno que cuando llega, así como cuando uno llega a cualquier lado, uno se presenta, quiénes son, así que qué bueno. Bueno, bienvenidos de vuelta y para conocerlos entonces les vamos a pedir que ingresen al link que les acabamos de mandar por el chat y pueden empezar a comentarnos de qué país se conectan. Oh, Chile, Colombia, Uruguay, COO. Hola. Hola. Sí, Álvaro, de Uruguay. Ya, perfecto. Entonces, Álvaro, sería muy bueno que ingreses al link que pusimos en el chat sobre Sí. Mentimeter y te va a direccionar a lo que estamos justamente viendo en este instante en la pantalla. Perfecto. ¿Listo? Entonces, para ver cuántas... Sí, Entonces, sí. vemos que se conectan más personas de Chile. COO me imagino que será Colombia, pero lo toma distinto. Porque igual. Entonces, bueno, tenemos buena representación. Buenos Aires, Argentina, otro de Uruguay. Ah, mira, qué bueno. Bueno, Argentina como escribió, entonces no aparece junto, pero bien, genial. Seguimos para pasar a la siguiente. Miren, seguimos escribiendo. Bueno, ¿por qué no me deja pasar el Mentimeter? Ay, no. Beatriz, me pasó lo mismo que a ti. No me quiere pasar. Vamos con 12 personas respondiendo. Qué bueno. Voy a procurar otra vez mandarlos. A ver qué es lo que está pasando acá. Bueno, el Mentimeter, algo pasó, pero tampoco me está funcionando en este momento. O sea, como que le doy a la siguiente pregunta y no me pasa, así que les voy a hacer las preguntas así nomás y, y ustedes lo que les voy a hacer es que me puedan permitir responder por el chat. Entonces, la segunda pregunta es si ustedes participaron en los anteriores conversatorios. Entonces voy a copiar la pregunta en el chat.
Entonces quisiera saber, ¿quiénes de ustedes han participado de los anteriores conversatorios? ¿Del primero, del segundo, del tercero o de todos? Este es mi primer contacto. Ah, ok, muchas gracias, Álvaro. Y sus respuestas nos las regalan, por favor, también en el chat. Perfecto. Ah, esto es tu primer conversatorio también. Perfecto. Álvaro, bueno, ahí tenemos personas nuevas. Qué bueno, bienvenidos entonces. Este es el primero. Ya, ok, gracias. Nuestra segunda pregunta tiene que ver, que es muy interesante también, que tiene muy relacionada con este espacio, es para ti, ¿qué es codiseñar? Así que esperamos sus respuestas en el chat. Ahora, si alguien tiene la voluntad de expresar en una palabra, en dos palabras, en una frase, perfectamente siéntese en la libertad de abrir su micrófono y levantar la mano, abrir el micrófono y contarnos. ¿Qué es para ti codiseñar? Arte colectivo. Para mí es dejar espacio para lo que ahí pueda suceder. Oh, muchas gracias, Viviana. ¿Quién más? Ah, veo aquí diseñar en comunidad. Arte colectivo. Oh, muy buenos. Hacer juntos. Codiseñar es diseñar en forma participativa. Gracias. Perfecto. Bueno, y seguimos con la siguiente pregunta. La puedes poner la siguiente pregunta, mientras que tenemos, ¿cómo te imaginas que sería una sociedad regenerativa? Creo que una sociedad regenerativa sería una donde todo el mundo fuera escuchado. Wow, muchísimas gracias. Oh, si alguien más quiere compartirnos. Más resiliente entre todos los seres que habitamos el territorio. Muchas gracias, Sebastián. ¿Alguien más tiene aquí Beatriz nos comenta, incluyente, feliz, justa? Cucú nos dice, viviendo dentro del ciclo natural, respetando a la gente, agua, gente montaña, gente laguna. ¡Wow! Interesante esto de gente montaña, gente laguna. ¡Qué lindo, Cucú! Gracias. Jimena, consciente del proceso en el que estamos escuchando y hablando en paz y con justicia. Muy hermoso también. Muchas gracias. Nestrosa te está levantando la mano, Juli. Yo quisiera aportar algo verbalmente. A mí me gusta, adoro estas palabras tan generosas y tan humanas que han compartido, como lo de la persona montaña, es increíble. Pero a mí me gusta bajar estos conceptos un poco al terreno de lo material, y desde esa perspectiva la sociedad regenerativa para mí sería una que produzca una cantidad de impacto en el planeta del tamaño que se pueda hacer cargo de ese impacto o permitir que el planeta solo se haga cargo.
Wow, muchísimas gracias Roberto por esas palabras. Y además que siguen compartiendo en el chat cosas asombrosas, como consciente del proceso en el que estamos escuchando, hablando en paz y con justicia, dice Viviana, donde nos hagamos cargo de la estela que dejamos en el hacer, sentir, pensar. ¡Ay, qué lindo! Elia nos dice, una sociedad redimensionada en el manejo de sus recursos naturales y comunitarios con criterios de sostenibilidad. Arturo, un gran paso más allá de la sostenibilidad. Así es. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias por adaptarse, debido a que el Mentimeter también nos pasa ahí, así que muchas gracias. Y ya que hemos compartido estos aportes de ustedes, le damos el pase a nuestro invitado otra vez de hoy para que siga invitando, facilitando, llevando en este camino de reflexión de codiseño de sociedades regenerativas. Muchas gracias, Juli. Vamos a ver. Voy a quitar aquí esto. Vale, ¿ahí me escuchan mejor? Vamos a compartir. ¿Ahí me escuchan mejor ahí? ¿Sí? Bueno, pues vamos a comenzar entonces este momento de conversación para reflexionar sobre estas preguntas, ¿no? Desde qué requerimos para codiseñar sociedades regenerativas, qué significa eso, cómo lo podemos llevar a nuestros lugares, a nuestros territorios. Me encanta escucharles, creo que hay aquí muchos saberes entrelazados de distintos países y me encantaría seguir escuchándoles. También voy a ir haciéndoles preguntas que también van a ir pudiendo colocar en el chat. La siguiente lámina vamos a partir con una pregunta. Bueno, ahí está. Ahí, sí. La siguiente, ahí. Ahí ya. Partamos con esto. Como gran encuadre, ¿no? Muchas señales indican que estamos viviendo un periodo de transición global, como si algo antiguo se estuviera desmoronando, mientras algo nuevo está naciendo con dolor, como si algo se derrumbara, mientras algo más, todavía confuso, se vislumbra entre los escombros, ¿sí? Esta frase la escribió Václav Havel, que fue un dramaturgo checo y fue artífice de la transición pacífica de la escisión de la República, de lo que antes era Checoslovaquia, y pues fue la República Checa y la República Eslovaca. Lo escribió a fines de los 80, principios de los 90, ¿no? En el momento que caía el muro de Berlín, caía el bloque soviético y sin embargo pues han pasado 30 años y parece como un signo de los tiempos, ¿no? Otra autora, Margaret Whitley, lo expresa gráficamente con estas dos curvas, ¿no? Una curva en la que sistemas, paradigmas, modelos colapsan o tambalean o se agrietan, se caen o sea, se ven cuestionados y otros sistemas emergen, surgen, se vislumbran, unos todavía debajo de la línea, otros ya más visibles, ¿no? Y de alguna manera este siglo XXI que nos toca vivir pareciera ser un siglo en el que pues, todo aquello que está muriendo no termina de morir y lo que están haciendo no termina de nacer, como decía Gramsci, que es propio de estos sistemas, de estos momentos de transición. También reconocer que esto no es solo único de esta época. En algún momento los dinosaurios estuvieron arriba y los pequeños mamíferos abajo. En algún momento el Imperio Romano estuvo arriba y después abajo. En algún momento el Imperio Británico. Es también un conjunto de ciclos históricos y también orgánicos que han sido parte de la evolución, ¿no? Y ahí también es interesante reconocer los roles de cada quien, ¿no? De los innovadores que dan un paso
afuera del sistema y son visionarios, se atreven a pensar un sistema distinto, a diseñar un sistema distinto. Los estabilizadores, ¿no? que son aquellas personas que están aún dentro del sistema, que saben que colapsa, que no da para más, tratan de hacerlo un poquito más permanente por un tiempo más, y después están los creadores que toman las ideas de los innovadores y co-crean cosas nuevas para acompañar este paradigma emergente e ir generando una masa crítica. La siguiente lámina, continuando con esta idea de Margaret Whitley, hay unas claves en estos cambios de paradigma que consisten primero en identificar quiénes son esos pioneros, esos visionarios, conectarlos entre sí, nutriendo comunidades de práctica, y bueno, en eso estamos, ¿no? Siento que este tipo de conversatorios, precisamente lo que busca el movimiento de transición es conectar a la gente e ir nutriendo comunidades de práctica para ir encarnando estos nuevos paradigmas, para ir generando sistemas de influencia. Si uno trae la ciencia y trae así los límites planetarios que identifica Johan Rockström del el Centro de Resiliencia de Estocolmo, son varios ya los límites planetarios que hemos superado, ¿verdad? Los flujos biogeoquímicos, lo que tiene que ver con la integridad de la biosfera, estamos ahí en algunos límites en relación con el cambio climático, y hay otros límites planetarios respecto a los cuales no hay información todavía. En la siguiente lámina, yo creo que refleja esa encrucijada planetaria y civilizatoria en la que estamos, de seguir solo con el más de lo mismo, que no da para más, o el asumir un cambio de rumbo, ¿no? Un giro del timón para lograr un espacio seguro, justo, dentro de un clima estable. Algunos autores plantean que limitar este calentamiento a al menos un máximo, o sea, un grado y medio adicional ya requerirá cambios sin precedentes, ¿no? Y pongámosle transiciones sin precedentes en la próxima década, en las próximas décadas. Y realmente, si uno mira, la tecnología hay, la economía, hay dinero para financiarlo, es factible geofísicamente todavía, también ambientalmente. Donde está más la duda es en la factibilidad institucional y la factibilidad sociocultural, ¿no? Si somos capaces de rediseñar los aspectos que tienen que ver más con la gobernanza, con las instituciones y con los aspectos, con nuestros hábitos de consumo y con nuestras creencias y nuestra cultura. Y es ahí donde quizá el codiseño y la sociocracia precisamente pueden aportar más en esta transición. Yo replantearía la pregunta como así, ¿no? ¿Cómo podemos aprender a co-crear un futuro donde todos queramos vivir, ¿no? Cuando hablamos de sociedades regenerativas, en realidad estamos hablando de futuros donde todos, todas, todos queremos podamos vivir, podamos florecer. Y en realidad, cuando hablamos de codiseñar, es un proceso iterativo, es un proceso también de aprendizaje, de aprender a co-crear ese futuro a medida que vamos viviéndolo. Porque de alguna manera el desafío antes de la sostenibilidad, hoy día de la regeneración, es un desafío de diseño. ¿Sí? Ahí les recomiendo, si les gusta leer, ese libro de John Ehrenfeld. John Ehrenfeld define la sostenibilidad como la capacidad colectiva del ser humano y todos los seres de florecer para siempre. Creo que no es casual que el girasol aparezca también en el afiche. Ese florecimiento de todos los seres, además del ser humano. Por tanto, la insostenibilidad y los sistemas degenerativos son también errores de diseño.
Entonces, podríamos preguntarnos, ¿qué condiciones permiten el codiseño? ¿Qué condiciones lo inhiben? Ahí les invito a que escriban en el chat desde sus experiencias, cuando han codiseñado con otros, cuando han creado con otras personas, ¿qué condiciones permitían el codiseño? ¿Qué condiciones interpersonales permiten, habilitan el codiseño? Y voy a darles unos segunditos para escribir. ¿Qué condiciones, qué ingredientes son clave para que el codiseño, la co-creación surja? Beatriz dice acoger el pedacito de verdad que cada uno aporta. Tamara dice vínculo, confianza. Raquel, espacios de confianza, reconocimiento. Viviana dice permiten la confianza, el cuidado e inhiben el miedo, la ironía. Jimena dice una actitud participativa, proactiva, empática, de diálogo, actitud de respeto, una actitud amorosa. Elio dice convicción de los grupos humanos. Roberto dice apertura, conciencia, confianza, conocimiento. Excelente, creo que ustedes están dando las claves, ¿verdad? Beatriz añade relaciones afectivas. Ay, tener el corazón Relaciones abierto. afectivas sanas que permiten grupos efectivos. Cucu dice tener el corazón abierto y conexión con la vida. Arturo dice que permiten, ya tenemos las herramientas sociales y que inhiben el que no sabemos utilizarlas. Bien, ¿hay algo más que quieran añadir? Quizá a las condiciones que inhiben el codiseño. Marianina dice claridad en comunicación para construir confianza, vínculos de reciprocidad que nos nutran. Elio dice lo inhiben las estructuras económicas dominantes. Beatriz dice que también lo inhiben los apegos a los viejos paradigmas. ¿En algún otro texto en el chat? Veo que algunos están escribiendo. Poder centralizado, dice Marianina. Bien, excelente. Creo que han dado con esas condiciones, ¿no? Tanto que las habilitan como que las inhiben. Jimena añade que inhibe también la inconsciencia, el apego a paradigmas añejos, el cierre, la cerrazón de mente y de corazón. Bien, excelente. Entonces, cuando hablamos de transición y cuando hablamos de codiseñar el camino, el proceso hacia ese futuro regenerativo, hacia esa sociedad regenerativa, a veces como que se abre un abismo, ¿no? Este abismo lo saqué de una película que les recomiendo que se llama Onward, fue traducido como Unidos, una película de Disney antes de la pandemia. Y es una transición que nos preguntamos hacia dónde, ¿no? Hacia un futuro regenerativo, pero pareciera ser que codiseñar la transición hacia allá es como que construir un puente sobre el precipicio a medida que lo vamos caminando, ¿no? Me recuerda un poco a aquella película de Indiana Jones en la que la última prueba consistía en caminar sobre el precipicio, ahí van apareciendo las piedras a medida que caminaba. Para mí creo que es una metáfora que refleja esa transición, ir construyendo el camino o el puente sobre el abismo a medida que lo vamos avanzando. Ahí en la siguiente lámina también muestra una escena de la película en la que también los personajes de la película comienzan a caminar sobre ese abismo. Y de alguna manera nos muestra también como la dimensión emocional de la transición, ¿no? El nombre de la película, si lo escribo, en inglés se llama Onward y en español fue traducido Onward como Unidos. Es una película en la que hay unos seres mágicos que viven en un reino mágico que perdió la magia y cayeron en la rutina. Y viven todo un proceso transformador para redescubrir la magia que los habita, ¿no? que tiene que ver al final con la autenticidad, con que cada quien se conecta con el logro o con el duende o con el elfo o con la dragona que es. Continuamos entonces.
la siguiente, efectivamente, lo que decía que este proceso de transición tiene una dimensión emocional, es un viaje emocional, ¿no? Es una montaña rusa emocional el que atravesar ese abismo, claro, da miedo, claro, desapegarse de los paradigmas añejos, claro, da miedo. Atreverse a distribuir el poder o a desapegarse del poder, claro, da miedo. El reconocer que tu ego no tenía la razón, claro, te avergüenza. No es tan fácil, ¿no? Por eso como reconocer que esos procesos también requieren de conversaciones, de escucha, de verse, reconocerse, también yo creo que es parte del proceso. No es solo un proceso cognitivo, racional, es un proceso emocional. Sí, en la siguiente quiero mostrar también que esta no es una pregunta nueva. Ya en los años 70, por ejemplo, el informe Club de Roma que coordinó Antonella Meadows y su equipo del MIT en el año 72, 73, y ellos ya con los computadores de aquellos años 70 del MIT ya proyectaron, ¿no? Como cuáles iban a ser las variables clave de la población, de la producción industrial, de la contaminación, de la comida, de la alimentación per cápita, los recursos naturales, y ya ellos anticipaban como un posible colapso como en la primera mitad del siglo XXI. Estos escenarios pues, se fueron actualizando en los siguientes 30 años y de alguna manera muestran cómo proyecciones de los años 70 pues, se han ido cumpliendo por sorprendente hacia. La siguiente lámina nos muestra también entonces que cuando hablamos de diseñar futuros también implica construir distintos futuros posibles para anticiparse a los escenarios probables, pero también a los improbables, a los futuros más optimistas y también a los pesimistas, y preguntarnos qué haríamos ante lo inesperado. Entonces, a veces el codiseñar futuros regenerativos también implica ponernos en escenarios distintos, ¿no? Ya sea en los mejores o en los peores, en los probables, en los improbables. La siguiente lámina también nos muestra un ejercicio ya más reciente de escenarios de futuro que desarrolló el Instituto TELUS. Les invito a investigarlo, TELUS con doble L, lo pongo aquí en el chat. Lo pueden buscar como el proyecto que se llama La Gran Transición. Y se identificaron 6 escenarios posibles a partir de combinar distintas variables. Aquí yo les puse como 4 imágenes de las 6 que nos muestran pues, una combinación, ¿no? De tecnología, de mejores y peores escenarios. En esta lámina es una lámina que saqué del informe de Naciones Unidas del panel del cambio climático, donde nos muestra posibles escenarios solo en relación con la temperatura de la biosfera, ¿no? Con la temperatura global, si es que llegamos a aumentar hasta 3 a 5 grados, o si logramos disminuir las emisiones, y hacia dónde vamos si es que seguimos como estamos en las próximas décadas. Y nos muestra el desafío en realidad de reducción. Y eso nos lleva a reconocer que estos escenarios son cambiantes, dinámicos, inesperados, impredecibles. Aquí traje un par de imágenes de Chile, de la plaza que reúne ahí a mucha gente en su momento durante el estallido en el 2019, después durante la pandemia. Pero bueno, también escenarios similares hemos visto suceder en Ecuador, en Colombia, en Perú, en otros lugares. Adelante. Entiendo que ya conversaron en los primeros conversatorios sobre estos escenarios volátiles, inciertos, complejos, ambiguos, ya casi son siglas que son parte del día a día, pero que también desafían nuestro diseño, porque diseñar, cuando diseñas siempre en base a ciertos supuestos. Entonces, preguntarte cuáles son los supuestos que se desmoronan cuando diseñas también implica reconocer que no tienes toda la información. Estás diseñando para escenarios volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. A veces tenemos un plan, la realidad se encarga de tensionar tus diseños, tus planes, tus métodos, tus formas de organizar, de
los acuerdos a los que habíamos llegado. De alguna manera, diseñar, y especialmente codiseñar con otros, implica llegar a acuerdos sobre los supuestos que estamos creyendo que van a suceder y también acuerdos sobre lo que es importante, que queremos cuidar. Porque el futuro ya no es lo que solía ser, ¿no? Quizá hay algunos aspectos que sí le asuntaron en su momento los supersónicos, pero ya no es lo que solía ser. Ahí no hace falta que veamos ese video. Si después tienen acceso a la presentación, les invito a verlo. Es un video con escenas con escenarios de futuro pasados de moda, ¿no? como vintage. Siguiente. Y a menudo nos acostumbramos a que la educación, la planificación, la gestión, la empresa sea súper lineal, y cuando salimos ahí afuera nos encontramos que los diseños lineales no nos sirven para un mundo tan complejo y tan enredado, tan emergente. Y a menudo Hollywood y en general la industria del cine, la televisión, nos bombardea a veces con narrativas de futuros a veces distópicas, como Mad Max, o a veces utópicas, ¿no? como Tomorrowland, o una mezcla, ¿no? En Regreso al Futuro también nos mostraba distintas tendencias, o Black Mirror, que es una serie de Netflix donde también nos muestran escenas distópicas, ¿no? de escenarios pesimistas, pero a veces muy cercanos a la realidad. Lo interesante de estas narrativas de futuro es que condicionan nuestro presente, ¿sí? No podemos adivinar el futuro, y no somos adivinos, quizá podemos proyectar escenarios, pero en la siguiente lámina nos muestra que podemos aprender a co-crearlo, a codiseñar. ¿Sí? No podemos adivinarlo, pero aprender a codiseñarlo es parte del proceso. Por tanto, diseñamos, sí, la siguiente, diseñamos futuros que nos diseñan. ¿Sí? Aquí quiero hacer hincapié, ¿no? Los diseños no son neutrales, los diseños son también hay una recursividad, hay una reciprocidad, ¿no? Diseñamos futuros, diseñamos narrativas, diseñamos planes que nos terminan condicionando nuestro presente. Y eso lleva una tensión creativa entre el presente que vivimos y el futuro que deseamos. Y esa tensión creativa actúa como una zanahoria que nos hace levantarnos cada mañana, nos genera la dopamina necesaria para motivarnos, ¿no? para construir ese futuro en el que queremos vivir. Por tanto, claro, cuando hablamos de sociedades regenerativas, pues estamos pensando en educación regenerativa, cómo sería una salud regenerativa, cómo serían sistemas agroalimentarios regenerativos, cómo serían paisajes regenerativos, cómo serían negocios, empresas regenerativas, familias regenerativas, liderazgos y equipos regenerativos, instituciones regenerativas, culturas y conversaciones regenerativas. Cada una de esas líneas, por mencionar algunas, es un desafío de codiseño. Por tanto, ¿cómo sería ese futuro regenerativo? De que ustedes han dado varias de las claves en el chat, en la primera pregunta. Porque a mí me ha servido para comprender qué es esto de la regeneración. Te lo voy a contar brevemente, bueno, a través de estas imágenes, ¿no? Para mí la regeneración es un verbo reflexivo, ¿sí? Es como algo que solo te lo puedes, es como el autocuidado. Tú me puedes pedir a alguien que te autocuides, ¿no? Creo que cuando hablamos cuando reconocemos que somos naturaleza regenerándose, requiere también un cambio de paradigma, ¿no? Desde dónde hicimos lo que hacemos, desplazamiento de ese lugar. En la naturaleza lo vemos claramente, ¿no? La lagartija cuando regenera su cola, o el ajolote también es capaz de regenerar algunos miembros de su cuerpo, o la estrella de mar, pero los seres humanos nos regeneramos también. Yo lo vi claramente en la siguiente lámina cuando mi hijo se rompió un hueso. Bueno, esta es una imagen ahí. Tuvo un accidente de bicicleta, se rompió un hueso, y el doctor, el traumatólogo, nos dijo no tocar
no mover por 3 semanas. Y en 21 días el hueso se regeneró. ¿Sí? Y eso que parece un milagro, en realidad es parte de la vida misma, ¿no? Nuestras células están continuamente regenerando. Entonces, eso a mí me hizo preguntarnos, en realidad, ¿qué más tenemos que, o sea, en lugar de qué más diseñar, o qué más hacer, qué más proyectos, qué más clientes, más negocios, ojo, y si tenemos que dejar de hacer para que las cosas se regeneren, ¿no? Aquí un ejemplo muy claro, ¿no? Que si alguien está fumando, pues lo que tiene que dejar de hacer para que sus pulmones puedan vivir es dejar de fumar, ¿no? Llega un momento en que lo degenerativo ya no tiene vuelta atrás. Entonces es importante avanzar hacia la regeneración y no quedarnos sosteniendo sistemas que son degenerativos. Creo que estamos en la hora, así que prefiero quedarme con esta lámina para abrir espacio a la conversación. Y les dejo un libro solo para quien quiera utilizar. Porque recuerden que la primera transición es interior. Y si es que quisieran profundizar más sobre cómo codiseñar futuros regenerativos, ahí tienen un conjunto de herramientas que muchas están disponibles y quizá muchas de ellas las usa también el movimiento de transición y otras personas ligadas a los movimientos. Bueno, por mi parte les agradezco este momento de escucha y abro también un espacio de conversación para que nos lo podáis facilitando. Juli, estás en silencio. Muchas gracias, Beatriz. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Excelente proceso de reflexión. Y para continuar, vamos a ir a grupos, a tener conversaciones para seguir en este proceso que tú bien nos has inducido, querido Pablo. Entonces, vamos a irnos a grupos. No sin antes comentarles que hay un documento de cosecha. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a ir a grupos de más o menos 4 personas, ¿sí? Y la idea es que en sus grupos deleguen una persona guardiana del tiempo y una persona que también sea una o todos pueden ingresar al documento de cosecha, ¿sí? Que es en el documento de cosecha es un Google Docs donde están unas preguntas y la idea es que cada grupo escriba allí o puede condensar o hacer una síntesis de sus reflexiones en este momento. ¿Ya? Entonces, el documento de cosecha se los vamos a mandar por, ¿por qué? Por el chat. Entonces, para que por favor lo comenten. Muchísimas gracias. Sí, vamos a ir a sesión de grupos y luego volvemos para seguir escuchando sus cosechas. Y bueno, este match entre el diseño de sociedades regenerativas y con esta visión sistémica entre la sociocracia y el movimiento de transición. Así que disfruten sus conversaciones mientras que Roberto ya quedó aquí enviado el documento de cosecha. Me confirman si lo están viendo, si lo están accediendo y la idea es que nos vamos a ir a grupos. Entonces quiero confirmar, Roberto, perfecto. Entonces, no siendo más, y vamos incluso a pegar las preguntas aquí en el chat también, que son súper interesantísimas para que disfruten y tengan conversaciones muy, pero muy nutritivas. Bueno, entonces nos vamos a grupos. Esperamos a que Roberto nos mande para allá. Retoma la grabación. Ya. Bienvenidos y bienvenidas de vuelta. Espero hayan disfrutado sus nutritivas conversaciones. Entonces, los invitamos a que, por favor,
nos cuenten parte de su deliciosa cosecha de conversa. Cuéntenos qué tanto estuvieron ahí conversando, reflexionando, nutriendo. Conversaciones regenerativas. Oh. Entonces, empecemos por el grupo 1. ¿Les parece? ¿Quién quiere empezar? El grupo 1, ¿quién nos puede hablar o comentar algo de la esencia que emergió en esa conversa rica? Tenemos grupo 1. El grupo 1 parece que somos nosotros. Eran Hernán, El Cucu, grupo 1 Sebastián y Jimena. Sí. Exactamente. ¿Y Cuco ahí? Ahí está. Dale, dale vos, dale vos. Ah, pero es que Vos, como Jimena. escribiste tú. Okay. Bueno, se nos hizo corta la conversación igual, ¿eh? Se nos hizo muy cortita, porque hay mucho que contar, analizar, ahí estuvimos cada uno, de hecho, nos quedamos solamente en la primera pregunta, ¿ya? Porque teníamos harto que contextualizar en términos del territorio, la organización, ahí estuvimos conversando sobre eso, de lo micro a lo macro, el sentido del cambio de conciencia, y cómo vamos construyendo nuestra realidad. Yo ahí, realidad Chile, con respecto a la explosión social o la revuelta social que se dio, y lo que está pasando también a nivel latinoamericano, qué es lo que implica los procesos, toma de decisiones juntos, sentido de justicia y equidad. Y obviamente ahí también se da un tema que compartió Hernán y que no aparecía el nombre de su pareja, que se hablaba sobre todo de la conciencia conversamos de la conciencia, qué es lo que pasaba con los niños, con la infancia, con lo que se va construyendo también como para ello, de lo que hay que aprender, de no hacer una estructura social tan como basado en lo adulto, sino que también dar un espacio a lo que se va construyendo con los niños, de qué es lo que va generándose también con ellos, en su conciencia, en su interacción. Y obviamente ahí los compañeros, si quieren complementar la experiencia que estuvieron contándonos también desde el punto de vista de la regeneración que ya está pasando en las comunidades o en las formas de hacer un tipo de sociedad distinta. Alcanzamos a hablar un poco de eso, yo creo que igual soslayamos un poco también las otras preguntas, pero no alcanzamos a revisar las 4. No sé si los compas ahí también puedan complementar lo que estoy señalando. Sebastián, Hernán, Cuco. Oh, Pues tremendo sí, grupo. Sí, traer una puntada respecto a que son, digamos, varias pruebas que han pasado, que no es solamente el cambio social, cultural, político, espiritual, sino, bueno, la pandemia, como que son oleadas que nos están como llevando a esos momentos también creativos y recursivos y intuitivos, porque es la vida misma por su propio diseño busca creativamente cómo seguir viviendo. Entonces eso está innato en nosotros y creo que es lo que nos lleva también a abrir esos espacios y esas brechas en la educación, en diferentes espacios colectivos, colaborativos, y que vemos que solos no lo logramos, sino es en familia, apoyándonos, conteniéndonos. Wow. Eso. Muchísimas gracias al grupo 1, Hernán, Cucú, Sebastián y Jimena Salinas. Muchas gracias. Pasamos al grupo número 2, que está Álvaro, Elio, Javios y Raquel. ¿Quién quiere empezar? Comparto yo la cosecha, Juli, entonces. Ay, gracias, Raquel. Comparto pantalla, ¿puedo? Sí. Ok, ya está, ya pude. Estaba habilitado. Para compartirles lo que fuimos anotando y tratar de agilizar la puesta en común. Y capaz que algún compañero me colabora y vamos entre todos aportando. Lo que vimos, y capaz que después estaba Álvaro y Ana también en el mismo usuario allí, así que en la primera pregunta es que no traía Álvaro y me gustaría después que lo complemente, esto de que no hay una vuelta atrás, de que hay un sentir en esto de la regeneración, de que hay una necesidad de comprender lo que se está veniendo en la regeneración como algo nuevo y no como
una vuelta atrás. Partir desde la inconformidad de los contextos, donde nunca nada quedará desechado, donde hay que reinventarse. En nuestros contextos están emergiendo comunidades de jóvenes que generan autosuficiencia, hablamos de la esperanza, de colectivos en conexión con la tierra y el contexto global y local, la posibilidad de que se están tejiendo redes de conexión con la vida, más allá de la simple supervivencia, que en este momento vivimos un momento de disrupción, donde la naturaleza es la esencia o la fuente del centro de la vida. Descubrir nuestro bosque apareció allí como un aporte muy poderoso. La conciencia desde dónde estamos y hacemos las cosas. En cuanto a las condiciones, el despertar de la conciencia, el mirar a la naturaleza como el centro de la vida, la co-creación de tejidos colectivos interconectados. Y en relación a la sociocracia apareció el tema fuerte del empoderamiento colectivo y especialmente para la toma de decisiones. Y bueno, fuimos y tratamos de sistematizar lo más posible, pero la última pregunta decíamos que daba para más de un subgrupo porque el tiempo nos quedó corto. Si alguno de los compañeros quiere colaborar con aclarar o ampliar alguna de estas informaciones que fueron siendo casi como un salpicón, agradezco. Wow. Pues muchísimas gracias. Excelente cosecha. Nos has dejado así como muchas gracias. ¿Alguien del equipo les va a sumar o seguimos con el grupo 3? Perfecto, no te preocupes, Javier. Entonces seguimos con el siguiente grupo, donde está Arturo, Carolina, Roberto. ¿Alguien de ustedes quiere compartir algo de lo que emergió en su grupo? Arturo, Carolina, ¿quién más? Roberto, Tati, Juana, Chávez. Bueno, no sé. Arturo, ¿estás allí? Arturo y Carolina. Bueno, no sé. Yo estoy, sino que como llegué justo a la mitad, o sea, llegué tarde, entonces no me siento como en la capacidad de compartir de todo lo que hablaron. Ok. No, pues no hay problema. Y Roberto, ¿quieres compartir algo con respecto a la conversa? Uy, estuvo intensa como todas estas conversas, pero mea culpa. Yo me despisté, agarré para el cerro como chivo, entonces lo siento. Nada de tarea aquí, nada que declarar. Soy inocente. Vale, entonces Pues damos... que nos pusimos a hablar de las cosas que nos estaban vibrando así como muy fuerte, ¿no? Y entonces agarramos a otro lado, ¿no? Olvidamos las preguntas, la verdad. Pero ¿y nos quieres compartir qué emergió de ese, qué fue lo emergente? ¿También? ¿Quieres compartirlo? ¿Te hace sentido? Oh, sí, pero ¿dónde está? No te veo. El compañero Elio. con el que estuvimos, Elio. No, estuvimos con Arturo, ¿eh? Con Arturo, sí. Estás con Arturo, Sí. Carolina, sí. Sí. Bueno, sí, que Arturo quisiera también. Lo que pasa es que de alguna manera estaba como muy exacerbadas mis emociones por todo lo que venía en la presentación, pero por los dos lados, ¿no? O sea, por toda la pregunta, la enorme pregunta que se abre, que además ya es la vía de salida, desde mi punto de vista, pero luego que yo observo que tiene como una serie de componentes que vienen muy culturales, vienen muy desde toda esta narrativa que se está haciendo ahorita. Por decir uno de tantos, el de Bucas, ¿no? Es un escenario volátil, incierto, complejo. El universo y la vida siempre ha sido así, desde que yo la recuerdo. Entonces ahora es como una moda que nos mete mucho miedo, ¿no? Y bueno, al final,
acabamos hablando de la muerte y de cómo es un miedo a la muerte. Entonces estábamos en eso cuando entraron Carolina y es un poco a donde íbamos, pero llegamos hasta el miedo, ¿no? De cómo, y decía Carolina algo súper sabio, hermosísimo, sobre los miedos del origen, ¿no? De que la humanidad está regresando a tocar esos miedos del origen y que entonces estamos en este momento que nos tiene un poco como medio tiesos y como queriendo salir corriendo en vez de observar todas estas respuestas que ya tenemos enfrente, todo este camino que ya está trazado. Porque cada que decimos, es que no sabemos cómo lo vamos a hacer, como ya tenemos la pregunta, enfrentito está la respuesta, nada más hay que dar 2 pasos más, ¿no? Y justo Carolina terminó la sesión con un ejemplo clásico de eso, ¿no? Ella misma dijo, Carolina, ¿lo quieres repetir tú mejor? Sí, pues en ese momento en el que estamos como, bueno, ¿y qué va a pasar, no? ¿Y qué vamos a hacer con esta situación? ¿Para dónde vamos? Llegan todas esas preguntas del origen, ¿no? Desde siempre, que están ahí como detrás de nosotros. Y llega el momento en el que simplemente es pues volver a lo esencial, ¿no? Volver a lo básico, ¿no? Como desapegarnos de todas estas estructuras que sí, pues en cierto momento nos han gobernado y que ese es el gran miedo, ¿no? Desprendernos de ellas, pero volviendo al origen y hacia lo que somos en esencia, la humanidad, retomando nuevamente ese contacto con la naturaleza y con la tierra, y por ahí es donde siento que encontramos algo de paz en medio de todo. Pero realmente, como lo dije, llegué, o sea, así como a la mitad, y por eso no me sentía como con la tranquilidad de participar tan abiertamente, porque no conocía bien los argumentos de todos. Muchas gracias, Roberto. No, pues, Pero la sabiduría se abre paso, aquí sale en cada comentario, así que, pero justo es eso, ¿no? O sea, Carolina acaba de hacer la pregunta, así como es que no sabemos a dónde ir, y luego responde con esto que dice, hay que regresar a lo básico. Ahí están esas respuestas, ¿no? Confiemos, veámonos, como venía en alguna parte de la presentación de Pablo, y gracias por retomar esa parte de que somos mágicos, ¿no? Veámonos, reconozcámonos en ese mirar hacia lo esencial, hacia lo simple, que somos nosotros mismos, que somos mágicos y que somos extraordinarios y que lo podemos hacer, que está aquí, así al alcance de nuestra mano, ¿no? Muchísimas gracias, Roberto. Creo que ya creo que nos has llevado a un proceso de reflexión donde podríamos retomar la presentación que hizo Pablo y enlazarlo muy bien con estas cosechas de sus conversaciones. Así que feliz de escuchar si alguno tiene una pregunta o varias preguntas o reflexiones para que sigamos codiseñando, por decirlo así. Juli, Dime. pero te falta la cosecha de un grupo. El grupo 5 no le has dado la oportunidad de compartir su cosecha. Ok, porque vi que no había nadie del grupo 5, pero ¿Sí? ¿está ¿No? alguien del grupo 5? ¿Ariel está? ¿Ariel? Ah, sí, no está. Claro, tienes Sí, razón, disculpa. sí, es que había visto que Ariel no estaba y Sí, el grupo... está Ariel. ¿Ariel está? Está abriendo el micrófono. Oh, Ariel, te escuchamos. Tampoco lo veo. Yo tampoco. Por eso, pero yo te conviene que estaba, porque no estoy viendo toda la pantalla completa. Pero bueno, en todo caso, a todos los grupos a que compartieron su cosecha, pues muchísimas gracias y con base en estas reflexiones tan nutritivas y la presentación que nos hizo Pablo, sí me gustaría seguir abriendo el micrófono para sus preguntas, aportes, reflexiones y que Pablo, ¿qué te pasa a ti con estas cosechas? En vista a lo que ya, a lo que ya nos expusiste. Sí, me conmueve. O sea, primero me emociona, me conmueve escucharles cuando hablan de lo micro a lo macro, de traer la magia, ¿no? También de esto de volver a lo básico,
también cuestionar estas narrativas del buca, ¿no? Que como que activa también nuestros miedos y nuestros temores más ancestrales, y creo que ahí también importante apelar al coraje, ¿no? O sea, cuando nacemos, somos arrojados a este mundo con la confianza de que alguien nos va a cuidar, de que va a haber comida y agua y aire, sin miedo, ¿no? Y parece ser que en el camino se nos olvida, se nos olvida como ese confiar en la vida, ¿no? Y a veces estas mismas narrativas, ¿no? De la competencia, de la escasez, del apocalipsis, nos generan, esas narrativas de futuro generan más, o sea, activan nuestro cerebro reptiliano, ¿no? Nuestro cocodrilo interior está programado para matar, morir, paralizarse, esconderse, defenderse, y activa la lógica del sálvese quien pueda, y del individualismo, y de salvarse con sus propias uñas, ¿no? Entonces, hay una paradoja, ¿no? Cuando diseñamos futuros regenerativos, también estamos creando narrativas, creando relatos. Estos relatos abren un campo emocional, tipos en las familias, en las comunidades. Entonces, si instalamos historias de miedo y que reproducen el miedo, pues la gente empieza a operar desde el miedo. Si generamos historias de posibilidad, de inspiración, la gente empieza a colaborar y contribuir desde ahí. Entonces hay un desafío entre, ok, traer la ciencia, el sentido de urgencia, sí, hay que movilizarse, pero no lo hagamos desde el miedo, hagámoslo desde la confianza, desde la colaboración, desde el coraje. Wow. Es increíble, incluso hasta en el ejemplo, cómo vivimos la regeneración, algo tan cotidiano como la regeneración de un hueso. Entonces, esa última pregunta de qué rol quiero yo, qué papel quiero yo en este proceso de regenerativo como tal, también me llama muchísimo la atención, porque todos estamos en estos procesos, ¿no? En la mano con la transición. No sé si alguien quiere, perdón, es que Tati había compartido algo en el chat, entonces lo voy a leer. Sin miedo a la maravillosa muerte, a la maestra del cambio. Totalmente. Bueno, la muerte está emergiendo, ¿no? En este conversatorio. La muerte, el dolor y el trauma. Wow. Juli, está levantando la mano, Roberto. Roberto. Bien, dale Bueno, pero creo que Raquel había levantado antes, por favor. Dale, Raquel. Mi aporte tiene que ver y alineada con esta reconexión con la muerte como parte del ciclo, como parte de la vida, y que además que en nuestras culturas y en nuestro paradigma dominante se ha impuesto como vinculada al miedo y a esas otras a estos otros sentires que han emergido aquí. Me apareció un ajá muy fuerte con la diapositiva de Pablo vinculada al compost, porque yo creo que tiene esencialmente esa fuente, ¿no? Es parte de la misma dinámica, del mismo ciclo, quizá para los que comparten el modelo Dragon Dreaming, para mí la muerte es la celebración del ciclo. Entonces, lejos de sentir miedo, hay que integrarla incluso en estos codiseños como parte de una información valiosa del dejar ir. Y el dejar ir es no necesariamente eliminar, sino que hay un residuo que está alimentando, que está haciendo parte a ese nutritivo nacimiento de lo nuevo. Y bueno, para mí eso ha sido muy poderoso estos días, y le agradezco que haya nacido aquí, porque creo que es algo a integrar. Gracias. Wow. Marianina justamente estaba diciendo que estaba sintiendo puro compost. Me hace mucho sentido.
Casualmente, este proceso del codiseño también tiene que ver con incluso si está mal, si se genera basura, está mal diseñado. Entonces, muchas gracias por lo que traes. Seguía Roberto y luego vamos con Sebastián, ¿vale? Entonces, Roberto y Sebastián. Gracias. Sí, un pequeño paréntesis. Me chifla, me vuelve loco, me salta la tapa de los sesos escuchar tantas palabras tan distintas de tantos lugares del español. Es algo que así me pone, porque para otras personas tienen que moverse a otro lenguaje para poder escuchar matices tan increíblemente ricos, ¿no? Así que los amo. La palabra coraje que usaste ahorita, Pablo, quiero agarrarme de ahí para empezar. Coraje, fuerza en el corazón, ¿no? Gracias por haberla sacado. A mí me parece, y otro paréntesis, en la conversación con el compañero que me tocó, que ya no lo veo, pero bueno, él decía, sí, es que yo he estado en México, yo estoy en México. Él es colombiano y dice, yo he estado en México y me gusta como ven ustedes la cuestión de la muerte. Bueno, es algo bien curioso porque tenemos una relación como un poquito más cercana con la muerte, pero al final de cuentas no acabamos de empaparnos en ella, ¿no? No acabamos de verla en esta dimensión que un poco lo tocó ahorita Raquel. Y ahora quiero, para regresar al coraje, plantearle las cosas de otra manera. A mí me parece que lo que tenemos no es miedo a la muerte. No entendemos ni la muerte ni la vida. A lo que realmente le estamos teniendo miedo es a la vida. Y si tomamos el coraje y le perdemos miedo a vivir, ya si morimos una cosa, ¿no? Y para mí, muerte y vida son una sola cosa. Es un ciclo continuo. No hay muerte, todos somos lo vivo, ¿no? Simplemente estamos en un momento distinto. Pero si le perdemos miedo a vivir, mejor. Wow. Muchas gracias, Roberto. Me hace como que muerte y vida, algo así. Así lo vi, como muerte, vida, así como esto. Ah, mira tú. Sebastián, que estaba ahí levantando el panito. Hola, Sebas. Sí, ahí cortito, ¿no? También resonaba, justo lo dijo Raquel cuando lo mencionó, yo lo estaba pensando también, que estamos en este periodo de recompostarnos, es algo que también estoy observando en todos los grupos que están queriendo sostener el gran cambio, como que también internamente estamos pasando por un recompostaje, es algo que se está manifestando en todos los planos, desde lo individual a lo global. Así que la verdad que celebro eso y también que la muerte no nos paralice, el miedo no nos paralice sobre todo, sino justamente al contrario. Hay que dejar el miedo de lado y animarnos a dar ese gran salto cuántico que hoy está necesitando esta humanidad. Nada, eso, siento que estamos en un momento súper importante, transitando, es como la sensación que tengo como si fuésemos el famoso eslabón perdido en la civilización que se estaba buscando antes, bueno, está en este presente. Entonces, y es este tiempo de transición lo que va a definir cómo va a seguir esto de acá en más. Así que, nada, celebro que nos estemos encontrando, que estemos generando todos estos espacios y empezar a confiar más y a escucharnos más también. Creo que es fundamental eso y también que no nos domine el miedo, porque eso es lo que nos paraliza. Paso palabra y gracias. Muchísimas gracias. Por aquí Roberto Inestrosa y Raquel habían estado escribiendo por el chat, así que Raquel dice el yin y el yang que tiene Beatriz, perdón, no alcancé a leer, se me fue, momento, porque están haciendo unos escritos por el chat que, oh por Dios, así es la Raquel. La vida y la muerte son distintos momentos del movimiento, el yin y el yang representan el movimiento. Cucú, en nuestra comunidad hablamos de este tiempo como Aka Muisca, Suwaskazuka Ava. Somos la gente de la nueva humanidad. Nos pusimos una cita para estar en este tiempo de cambio dimensional dentro del ciclo. Oh, por Dios. Dentro del ciclo cósmico, en la ley de origen, como se camina desde los pueblos originarios, se habla como el bastón de guía. Que todo es mucho sagrado, todo es para cuidar. Comer como gente nativa, vestir como gente nativa,
cuidar como gente nativa de la tierra. Y Roberto ya nos está introduciendo al concepto de entropía. Mira tú, Pablo, ¿cómo te parece? Entropía, la verdadera muerte, todo lo opuesto a la fuerza de la gravedad y la vida, una de sus manifestaciones. Humilde opinión. Sí. Y entonces, Pablo, cuenta tú. Me fascina la metáfora del compost, ¿no? Aquí en casa yo también soy como el guardián de los residuos, del reciclaje, del compost y de los ecoladrillos, cuando hay algo como un plástico que todavía no se puede reciclar. Y con el compost, como me pregunto, ¿no? Si en algún momento del siglo XV y XVI fue históricamente le pusieron, no sé, el Renacimiento o después el XVII la Ilustración, si este siglo será el siglo del compostaje, como en términos como metafóricos, como ¿qué significaría compostar la educación? ¿Qué significaría compostar las instituciones? Que significaría compostar un negocio, ¿no? O sea, como que es esa alquimia que se produce en el compost, ¿no? Donde algo que para unos es basura es un residuo, que se vuelve alimento para los microbios, para los bichitos bola, para las lombrices, y se convierte en tierra fértil, ¿no? Entonces, como desde el compostaje interior, ¿no? Así como no sé, en la práctica del compostaje material uno se reserva una hora a la semana para darle vuelta al compost, o un rato a la semana para darle la vuelta, para que entre aire además, ¿no? Para oxigenar, para que las bacterias aeróbicas hagan su trabajo metabólico. Cómo nos damos también un tiempo para nuestro compostaje personal, nuestro compostaje interior, un compostaje familiar, compostaje como sistémico. Bueno, entonces no podemos hablar de regeneración sin compostaje en todos los niveles que acabas de mencionar, definitivamente. Así que le doy la palabra a Jimena para continuar. Sí, bueno, cortito, en realidad es como reflexionando un poco sobre las varias palabras que aquí se han dado y en las distintas dimensiones, porque con respecto al miedo, con respecto al temor al miedo, con esta sensación que la cultura occidental y también que tenemos en nuestras propias culturas introducidas, colonizadas, tenemos esta visión del miedo como una separación del evitar que nos pasen ciertas cosas y no asumir el tránsito que implica esa transformación permanente, porque la vida es permanente cambio. Y cuando ya vamos viviendo situaciones como las que vivimos a nivel de sociedad, uno siente que está siendo parte de un movimiento mayor y que esa transformación, que también es parte también de la transformación, que esta analogía también que se da con el compost, que me parece súper potente, porque en realidad es como reivindicar el compost, porque realmente siempre lo tienen como literalmente, sí, compost, bueno, sí, compostemos, pero hay un gran desafío que tiene que ver con el ser humano de las urbes, que está literalmente entendiendo lo que significa y dejando de lado un poco también esta visión del consumo. Hay una visión del consumo permanente, más que nada de tener un consumo más responsable, de tratar de evitar que se genere basura, de tratar de evitar de favorecer incluso las compras de ciertas cosas que son mucho más contaminantes. Entonces, es como un trabajo que está al unísono, está todo pasando, está al mismo timing, hay una conciencia más colectiva. Y si bien nosotros estamos acá en la ciudad, sabemos que también tenemos que comportarnos de ciertas maneras en zonas rurales o de otros espacios más abiertos, porque es como aprender a respetar los estilos de vida de cada quien y no intervenir unos con otros o imponer un estilo con otro. Entonces siento que es un momento súper bello el que está viviendo la humanidad en estos momentos. Estamos como despertando muchas cosas. Y yo siento que este tipo de espacios en que reflexionamos de sociocracia, reflexionamos dentro de otros espacios más relacionados con el rol del nuevo ser humano, tiene que ver justamente con un estilo de contención, de apoyarnos en ese tránsito, de apoyarnos en que a algunos se les va a hacer más difícil, otros súper fácil, el aprendizaje de uno y otro es distinto,
pero tener esa conciencia de contención ayuda a que vayamos avanzando un poquito más en armonía y no estar o identificar los conflictos, pero no pertenecer a ellos, sino que mirarlos con mayor templanza. Entonces siento que todo esto que está pasando nos va a hacer unos seres más sabios en todo esto, y esperar que la sabiduría de nuestros hijos también lo tengan. Ahí andan los míos dando vueltas. Entonces el punto va en que vayan creciendo también con esa atención que ven de los adultos. Y el gran desafío es cómo asumimos la tecnología, cómo la incorporamos también en esta dinámica, y que no se vea como el gran enemigo. Eso. Sí, definitivamente. Muchas gracias, Jimena. Cucú y Carolina, para cerrar, muchas gracias. Cucú. Bueno, así cortico, pues agradecer el espacio tan inspirador, esas preguntas realmente, pues me las llevo como unos pilares para la construcción de las asambleas populares que se están haciendo en el contexto de todo este cambio de Colombia. Creo que son muy poderosas y también nos mueve mucho como a enfocar lo que sí podemos hacer juntos en medio de todo esto, que es tremendo, porque son diferentes escalas, pero teniendo en cuenta que desde lo local y desde sí, lo colectivo, el barrio, lo pequeño, podemos ahí como empezar a dar estas puntadas de cambio. Y así pues también traerles lo que trabajamos nosotros en nuestra comunidad es el autogobierno y lo que significa el autogobierno para la necesidad del cambio que necesitamos ver. Y el autogobierno lo trabajamos en esas 9 dimensiones, desde el alma hasta las relaciones con el cosmos, teniendo en cuenta pues que somos seres multidimensionales. Entonces, si nos gobernamos a nosotros mismos, entendiendo los términos de gobernanza y gobierno propio, que los pueblos de origen lo tenemos como otro pilar. No somos gobernantes de los territorios, nosotros somos guardianes, ¿sí? Somos una familia más dentro de esta madre tierra, y eso no nos da el poder de ser dueños de nada, así hayan escrituras públicas, que es otro invento también. Entonces, cuando cambiamos eso de adentro y nos gobernamos a nosotros mismos entendiendo eso, creo que las estructuras del compartir y tomar decisiones juntos también cambian bastante. Entonces, bueno, ajo por este cambio del microcelular hasta lo macro cosmos, y gracias por existir en cada lugar de la tierra donde estamos haciendo el ejercicio también humano. Muchísimas gracias. Les voy a pedir a Carolina y a Javier para cerrar. Sí, gracias Cucú por lo que acabas de decir. Pues precisamente en este tema del autogobierno, yo lo llamo soberanía del ser. Es algo muy bonito porque, por ejemplo, yo me pongo a observar la situación, lo que está sucediendo acá en Cali, ¿no? A raíz de todo este caos y pues de las manifestaciones, se dio que se han creado nuevos espacios, o sea, la gente se tomó la calle, básicamente. O sea, la gente salió a la calle, se tomó las calles, hay asentamientos de comunidades en la calle donde se tomaron las estaciones, las grafitearon y hicieron murales, están sembrando en los separadores viales, sembrando full el alimento, porque bueno, llegó un momento en que nos quedamos sin provisiones, sin alimento. Se ha generado también todo una nutrición de los jóvenes, porque, o sea, lo que nos está mostrando ahorita es que los jóvenes y la gente joven realmente está desnutrida en todo sentido, intelectualmente, del alimento, está desconectada. Entonces, estos jóvenes que salen a pelear y salen a poner el cuerpo, de alguna manera están siendo nutridos por estos espacios, se da la olla comunitaria, entonces ellos están peleando y se sienten acogidos y sienten el alimento ahí en la olla, entonces han como recuperado esa nutrición a través de este espacio de la olla comunitaria. Entonces yo siento que
eso de volver a lo simple está en el compartir, ¿no? En el compartir desde estos pequeños espacios, de compartir el alimento, de repente de sembrar en el separador vial y de tomarnos la ciudad y de tomarnos los espacios y decir, esto no es mío, esto no es mío, pero al mismo tiempo es de todos, o sea, vale la pena todo esto que está sucediendo, este desorden que vemos, decimos, no, esto es un desorden, y entonces, pues sí, las estructuras están cayendo, todo está cayendo pues para crear algo nuevo y es desde la calle, desde estas dinámicas que se dan aquí, donde lo público vuelve a ser nuestro, donde este escenario vuelve otra vez a recuperarse y yo no sé pues qué va a pasar, sí, porque obviamente nunca lo hemos sabido, la gente no, pero qué va a pasar y no sé qué, no sé, pero solo sé que lo que se está gestando en este momento es muy importante para que otra vez nos reconectemos, ¿no? Como sociedad, como humanidad y volver a lo simple en esos espacios de compartir el alimento, de sembrar juntos, de pintar, de tomarnos la ciudad otra vez que es nuestra. Y muchas gracias por este espacio. Pues Carolina, muchísimas gracias. Javier, te pedimos así. Y antes de darte la palabra a ti, por favor, revisen el chat donde Roberto nos compartió una pequeña encuesta que les pedimos también su retroalimentación y feedback para que escriban aquello que no han podido que no puedo comentar acá en este momento. Así que, Javier, te damos la palabra a ti y como este es nuestro último webinar de esta serie, queremos también darnos un tiempo para un pequeñito cierre. Así que, Javier, Ok. gracias. Nuevamente, gracias también por este espacio. Dentro de lo poco que he recogido, pues por lo que entré tarde también, es la mención del miedo, ¿no? La mención del miedo, pero ver cómo se ha ido transformando y llamarlo metafóricamente a través del compost, ¿no? Entonces se ha cogido miedo, incertidumbre, porque muchas de las personas que están ahora generando estas nuevas comunidades, ecoaldeas y demás formas disruptivas al desarrollismo, pues han conocido pues, la forma de vida de la ciudad y han salido de ella como totalmente desencantados, ¿no? Es como un poco esta situación. Entonces, ¿hacia dónde se ha ido? Es un poco aquí hay que vivir y desarrollarse al ritmo de la vida, ¿sí? De los bosques, de los ecosistemas y no al ritmo de la economía, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esto nos ha llevado, lo que ha llevado es a generar nuevos o a regenerar, mejor dicho, nuestros ecosistemas, ¿sí? ¿Cómo se ha regenerado? Entonces, una cantidad de valores que se han, digamos, recompostado, como es la generosidad, el amor, la paz, la alimentación holística, la conciencia interdependiente con la naturaleza, con el otro, con las comunidades, creando nuevas comunidades, la soberanía del ser, como decían ahorita. Entonces, todo eso genera como unas nuevas cosechas, ¿no? Es una regeneración desde lo personal que se va irradiando, irrigando y creando abundancia para compartir con otros, ¿sí? Para compartir con otros. Entonces, conozco y he entrado en estos círculos como este ahora, gracias a la generosidad de otros. Por ejemplo, en el camino que me he encontrado y agradezco acá a Beatriz Arjona, por ejemplo, a los gemelos, a los gemelos allí en Proyecto Gaia también, Gus y Santi Sierra, y a muchas personas que han entrado en este camino antes y han sido o le han apostado a ser abiertos como la naturaleza misma, como los árboles allí para todos, ¿sí? Y comparten. Entonces, yendo un poco a ese compostaje sistémico que hablaba Pablo, para generar nuevas humanidades y nuevas comunidades. Cierro ahí. Gracias. Wow. Pues muchas gracias. Yo estoy totalmente inspirada por sus compartires. De verdad que, no, Pablo, yo quisiera, si tienes una frase de cierre o algo que decir al respecto para cerrar el espacio, para cerrar este proceso, como yo lo veo, compostaje ecosistémico. Sí, bueno, antes cuando estaban
en las salas Juliana me decía, pero habla de la visión sistémica. Y yo le contaba que en realidad que la visión sistémica está como intencionada en el diseño de las preguntas, en el escuchar todas las voces que ustedes han traído acá. Y le contaba que un profesor en México hace algunos años me decía que el liderazgo no se platica, se practica. Entonces, también les diría eso, ¿no? Como que la visión sistémica no se platica, se practica. Y también trayendo la voz, también cuando nos conocimos con Bea allá en el Llamado de la Montaña, en la MISAC Universidad, allá en Silvia, eh, había personas de la comunidad MISAC que nos decían, ¿no? Que la paz en su lenguaje no se habla, se convive. Entonces creo que de eso se trata, ¿no? Como, más que de hablar de todos estos temas, es de encarnarlos, de llevarlos a la práctica, de encuerparlo, de incorporarlo a nuestro cotidiano vivir. Y esa es la invitación, ¿no? Ya sea desde la sociocracia, desde el compostaje, eh, desde la transición, por lo menos a mí, desde en nuestra organización, desde que comenzamos a aplicar la sociocracia en el 2017, nos pegamos un salto cualitativo en términos tanto de procesos, de corresponsabilidad, también de resultados. Y creo que así como los tejidos vivos sí tienen la capacidad de regenerarse, el tejido social parece ser que si uno no lo cuida, tiende a deteriorarse, ¿no? Entonces, creo que la sociocracia permite, en esta gran transición, permite precisamente tener conversaciones más generativas que degenerativas. Wow, muchísimas gracias, Pablo. Pues nosotros iniciamos como un proceso, como queremos hacer un cierre de lo que han sido estos 4 conversatorios, como enlazando justamente todas las voces, todo lo que han traído ha evocado cada uno de lo que conversamos, de lo que arrancamos en el primero, segundo y tercero. Entonces, voy a proyectarlos como manera de cierre. Pero también quería darle la palabra a Beatriz y Roberto, y obviamente mientras que les damos el tiempo a ustedes para que sigan rellenando o diligenciando el formato que les hemos dejado aquí en el chat. Te doy la palabra, Roberto y Beatriz. Entonces, estamos en perdón un segundo, lo pongo en modo presentación. Yo daría la palabra a Beatriz primero, que está en espera de poder hablar. Sí, claro. No, sí, discúlpame, Beatriz, verdad que es primero Beatriz. Dale. Bueno, no, yo quería, antes de como este cierre, cerrar como la conversación anterior con un aporte y como vinculando un poquito más, trayendo la sociocracia, que pues, este conversatorio forma parte claramente de este ciclo, y porque siento que toda esta conversación y toda esta nutridísima conversación que hemos tenido, y aunque la visión sistémica no se platica, sino que se practica, claramente nos lleva a reflexiones muy importantes, y la CUC habló del autogobierno, y muchos hablamos de cómo tenemos que reinventar nuestras formas de relacionarnos, de empoderarnos, de tomar decisiones, y por eso nos pareció súper importante traerlo dentro del marco de la conversación sobre sociocracia, porque justamente nos implica también de compostar, ¿no? Permitir compostar y dejar que muera el yo y el tú para que puedan hacer un nosotros, nacer la notrosidad y crear juntos lo mejor que podemos crear juntos, reconociendo los saberes de todos, sabiendo que juntos podemos hacer más, pero esto solamente lo podemos hacer si realmente dejamos morir nuestro pedazo de verdad para poder crear una nuestra verdad, una realidad que nos dé significado a todos y todas, donde todos y todas cabemos. Escuchamos las voces de todos, escuchamos ese pedacito de verdad suelto para el compost, lo que yo, esta es mi verdad y tiene que ser así, solo así puede ser, ¿no? Y cuántas veces los procesos pues se empantanan, se enredan, se disuelven,
porque pues las luchas de egos y de poder no nos lo permiten. La sociocracia es una poderosísima herramienta para compostar todos esos viejos paradigmas, llevarlos al compostaje y que nazca ese nuevo ser floreciente que nos ayude de verdad a crear unas formas diferentes de vivir y construir, leer, vivir, construir y co-crear nuestros sueños. Ya, con eso quería como cerrar para entender bien por qué trajimos por qué trajimos esta conversación en el marco de, de una serie de conversatorios sobre sociocracia y transición. Wow, tremendo cierre. Muchas gracias. Bueno, este fue el de hoy, donde Pablo nos deleitó con todas las reflexiones y preguntas. El anterior, justo el que acabó de pasar, fue la sociocracia en las municipalidades de transición. El anterior, el del 5 de mayo, fue cuáles son los desafíos y aciertos en la implementación de la sociocracia en iniciativas y redes de transición. Ahí teníamos varias experiencias. Y el primero fue cómo la sociocracia y el movimiento de transición caminan juntas, ¿sí?, para la construcción transparente de sociedades sanas y resilientes. Entonces, estos han sido los 4. Las grabaciones de estos webinars están en el canal de Sopra, así que los pueden contribuir. Y obviamente, no sin antes decirles que se vinculen a nuestro grupo de Facebook, que sigamos en contacto, están en todos, que se inscriban, pues porque yo creo que van a seguir apareciendo muchísimos más espacios desde Sopra también, para seguir tejiendo y construyendo puentes. Eso. Roberto, ¿quieres decir algunas palabras antes de terminar? Sí, honrar todo este proceso de aprendizaje, pues de hecho, pues estos conversatorios, estos 4 conversatorios fueron como un itinerario hacia entender mejor cómo podemos organizarnos, qué podemos aportar como comunidades en transición. Y pues con la idea clara que la herramienta de la sociocracia es muy poderosa para apoyar este cambio y crear estos nuevos caminos nuevos caminos que son claramente hacia una sociedad regenerativa. Y pues yo estoy muy agradecido de haber podido trabajar con ustedes, Juliana y Beatriz, y le agradezco mucho a Pablo y a todos los asistentes de estos 4 conversatorios. Muchas gracias. Bueno, entonces yo les voy a pedir que si tienen la posibilidad de abrir sus cámaras para tomarnos como una fotito oficial, si son tan amables. Y bueno, dar el cierre bonito. Les invito a que desde el cuerpo, desde todo lo que escucharon, gracias Carolina por traer la voz de Cali, Colombia, y a todas sus voces tan nutritivas, que así en un minutito o en unos pequeños momentos de profundo silencio se conecten y que puedan hacer algún gesto de cierre que manifieste el cómo se van de este espacio. Así que, y mientras que Roberto nos toma la foto. ¿Cómo es? ¿Listo? Una respiración profunda. Bueno, en una palabra, después de ese gesto que manifiesta el cómo se van de este espacio, si alguien quiere escribir también en el chat o que abra su micrófono, una palabra de despedida, bienvenidos. Una palabra. Muy inspirada, muchas gracias, familia. Inspirada también, lo mismo, muy inspirada. Gracias a todos, en paz, alegría y agradecimiento. Muchas gracias, Jimena. Yo quiero honrar a Silvana, que está aquí, reiterando, Silvana, que fue justamente en un conversatorio de la red de Transition Network,
sobre gobernanza compartida, en donde nos encontramos casualmente en un breakout room, Juliana, Roberto y yo, y allí surgió esta idea. Así que gracias que sembraste esta semilla y nos encanta que sigamos tejiendo muchos procesos juntos y tejiendo muchas más alianzas entre transición, pensamiento sistémico, sociocracia, pueblos ancestrales, todos nuestros caminos. Gratitud total. Muchas gracias, mucha gratitud, expansión colectiva. Saludos desde Chile a artopodos.cl. Muchas gracias, Roberto. Me voy con semillas de luz para sembrar en otros espacios, dice Jimena. Muchas gracias, Jimena. Ay, Carolina, qué bueno conocerte. Y Muchas recordarles a todos que todas las grabaciones están en el canal de YouTube de Sopra, e igualmente todos ustedes deben estar en la base de datos a través de la cual les llegó el link a esta sesión, así que a todos ustedes a ese mismo link les enviaré, a ese mismo correo les enviaremos la grabación de esta y todas las demás sesiones, y por allí podemos seguir en contacto para que sigamos palpitando esperanza, sembrando esas semillas de luz en otros espacios, floreciendo, y que seamos lo mejor, cada uno de nosotros nuestra mejor versión, para ser verdaderos cambiadores de mundo en este mundo que nos necesita. Activos, cambiando, regenerando, reinventándonos, rediseñándonos. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Que esté muy bien. Bendiciones a todos. Gracias a todos. Gracias, familia. Ya, la viva. Gracias a todos. Gracias. Sí se puede. Bueno, nos tomaste la foto, ¿cierto? ¿Qué es la foto? Vale, Para ya la grabación, Roberto, por favor. Sí, no te preocupes, sí. No, volviste a grabar, Roberto.